Bienvenidos a un nuevo episodio de Sabiduría Financiera. Les saluda Jorge Solís, muy contento de estar por acá con ustedes. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante también, que es ser buenos administradores de lo que Dios nos confía. Hay una palabra clave por ahí en esta frase que es buenos. Pero vamos a iniciar el día de hoy un poquito diferente. Vamos a estar hablando o leyendo varias citas bíblicas que nos van a ir reforzando y vamos a irlas desarrollando para entender qué se trata esto de ser buenos administradores de lo que Dios nos está confiando. De repente este simple concepto ha cambiado la vida de muchísimas personas. Entenderlo les permite pensar y actuar y responder diferente ante las cosas de la vida y ojalá que para ustedes también sea algo muy importante. Vamos a empezar leyendo una cita de Lucas 16:10 que dice así: el que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho. El que es injusto en lo mínimo, también lo es en lo mucho. Muy clarito. Las citas que vamos a leer el día de hoy son muy claras, son muy directas. No tengo que explicarles muchas cosas, usted la va a entender muy fácil. Pero aquí lo que yo les quiero decir es que a veces nosotros no entendemos bien esto. Ser buenos administradores de lo que Dios nos confía. Primero hay un concepto por detrás que tal vez no lo expliqué, lo tenía en una cita más adelante, lo vamos a reforzar, pero es entender que no somos dueños, somos administradores y es una función completamente diferente donde actuamos y respondemos de maneras distintas. Porque una cosa es ser el dueño y aquí popularmente decimos yo soy dueño y hago con esto lo que me da la gana. Pero una cosa diferente es venir y decir, no, mira, es que esto me lo dieron para cuidarlo, me lo dieron para administrarlo. Yo tengo que rendirle cuentas al dueño verdadero. Entonces ya tenemos un poquito más de cuidado, ya lo hacemos con más cariño, trabajamos las cosas diferentes. Arrancando por ahí. Pero no todos los administradores son buenos. Y a veces nosotros decimos, en el tema, yo lo he escuchado muchas veces en el tema financiero, no, es que cuando Dios me dé más dinero, vea, ahorita que me gano tan poquitico, eso no, eso ni lo puedo administrar, eso y ahí voy dando saltos y brincos a ver qué logro. Pero si Dios me diera más, ahí sí yo le demuestro a él que yo lo voy a hacer bien. Y vean qué interesante porque Lucas nos dice claramente, si no fuiste fieles, perdón, si el que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho. El que es injusto en lo mínimo, lo es también en lo mucho. Si no somos capaces de ser fieles en lo poquitico, tampoco lo vamos a hacer en lo mucho. Esa historia que nos decimos de que si Dios me da y que si me permite ganarme la lotería, ahí sí es cierto que yo le voy a mostrar que yo lo administro bien, que le voy a hacer las cosas bien. No es real. Usted va a estar acostumbrado a despilfarrar, a tener un desorden, a hacerlos y va a hacer lo mismo. Por eso es que muchas personas cuando le aumentan un salario en lugar de terminar mejor económicamente, se endeudan más, se meten más problemas porque eso es lo que están acostumbrados. No han aprendido a ser fieles en lo mínimo. Y entonces cuando tienen más, siguen con el mismo problema, pero lo hacen cada vez más y más y más grande. Es importante que nos quitemos de ahí, de nuestra mente y de nuestro corazón, esa idea de que cuando tenga más, ahí sí lo voy a hacer bien. No, con lo que usted tiene hoy, aún usted sienta que es muy poquito, aún usted sienta que es esto mínimo que nos está diciendo la palabra, hay que administrarlo fielmente, porque además el dueño es Dios. ¿Qué mejor dueño de todo esto? Bien, entonces, qué importante entender que no es cuando tenga mucho, es desde ya con lo que tengo hoy, casi nada, poquitico, más o menos, tengo que empezar desde ahí de una vez. Más adelante Lucas 16 nos dice lo siguiente: y si no fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? De nuevo, viene lo mismo, recordar que nosotros estamos administrando lo que es ajeno, que es de Dios y que tenemos que ser fieles, porque aquí no se trata solamente de entender si yo entiendo que soy administrador, pero hay un montón de administradores que hacen las cosas mal. Y aquí Lucas nos dice, si no han sido fieles con lo ajeno, si no han sido fieles con lo que les dio Dios, que es pues algo para que nosotros cuidáramos, ¿quién les va a dar lo vuestro? Y aquí me gusta pensar también en el tema de nuestra salvación, ¿verdad? Cómo a veces nosotros nos lo andamos jugando y andamos viendo a ver si sí o si no y más o menos. Y no, aprendamos a ser fieles, fieles con lo que Dios nos da, administrémoslo bien. Y aquí la oración es un pilar fundamental para entender, porque para yo administrar bien algo de otra persona, tengo que comunicarme con la persona, decirle qué es lo que quiere, vamos a hacer este plan, lo vamos a trabajar de esta manera. Y nuestra manera de consultarlo, en este caso con Dios, es por medio de la oración, no hay otra manera. Por medio de la oración es que usted y yo podemos conversar con Dios y decirle, Dios, esto que me diste, que no es mío, que es tuyo, ¿cómo? ¿Cómo quieres que lo administre? ¿Qué significa ser un administrador fiel para ti? ¿Cómo lo puedo hacer de la mejor manera? Y la ventaja que tenemos es que en la palabra de Dios vamos a ir encontrando todas las pautas de lo que hay que hacer con esto, con lo otro, con la deuda, con los ahorros, con el trabajo, con el consejo. Todo eso lo vamos a encontrar en la palabra de Dios y les cuento que el Ministerio Compass Católico tiene unos estudios bíblicos que justamente eso es lo que desarrollan. Bien, ahí abajito estamos dejando la información. Si usted quiere ver más información del ministerio, los estudios, pues ahí lo puede encontrar. Bien, voy con otra cita bíblica. Les dije que hoy tenía varias citas bíblicas para
conversar con ustedes este ratito. Génesis 2:15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo depositó en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Es muy interesante ver esto, como desde el inicio de la creación ya teníamos esta vocación, este llamado a ser administradores. Tomó pues el Señor Dios al hombre, lo depositó en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Teníamos ya una misión, teníamos algo que hacer. Dios desde el principio nos puso ahí para cultivar y cuidar el jardín del Edén. Ya pasó lo que pasó, hicimos todo lo demás. Pero lo interesante, me llamó mucho la atención esa cita y quise traerla porque es que no es algo nuevo, no es algo diferente, es que desde el principio era así. Pero yo creo que nosotros en esos temas, como hemos por mucho tiempo desligado el tema de fe, del tema del trabajo, del tema del dinero, nos hemos perdido esta riqueza de entender que también es nuestra responsabilidad, estaba desde el principio y que tenemos que aprender a llevarla y gestionarla de la mejor manera. Mateo 25:21. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, yo te pondré frente de lo mucho. Esta es como la felicitación, probablemente usted la ha leído la cita completa en algún momento, que es la famosa cita de la parábola, perdón, de los talentos. Es como la finalización, ¿verdad? Cuando le dice el que tuvo 10, hey, mire, yo trabajé y le traigo un poquito más. Y entonces le dice, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, yo te pondré al frente de mucho. Viene el de 5 y le dice, mire, yo también hice algo con esto. Y le responde exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y viene el tercero, le dice, me dio miedo, lo escondí, y a él le quitó todo y lo mandó para allá. Una cosa muy interesante en esto es cómo nos felicitaría el Señor a nosotros si ve que estamos siendo fieles en esto. Y vean que, mencioné las dos, el que tenía 10 y el que tenía 5 al inicio. Ambos lo que hicieron fue poner a trabajar ese dinero y lo duplicaron. Alguien podría decir, la felicitación para el primero, que logró sacar 10 extra, debe ser mayor y más grande. Pero el dueño lo que los felicitó a los dos por parejo. E incluso le dijo al tercero, vea, si usted nada más hubiera puesto eso en el banco, hubiera estado bien. Hacer lo que tenía que hacer, cumplir con la responsabilidad. No es importante para Dios que usted reprodujo eso miles de millones de veces. No, es cumplió su parte. Ok, me generó 10 más o 5 más, es lo mismo. Cumplió, se le dio esto y hizo lo que tenía que hacer. El último, con solo que le hubiera metido al banco y le hubiera entregado el uno con un poquito de interés extra, hubiera estado bien. Dios no nos va a pedir a nosotros que todos nos convirtamos en millonarios y que tengamos, ¿verdad? No, nos está pidiendo que con lo que Él nos dio, nosotros podamos administrarlo fielmente y lo hagamos bien hecho. Y si lo hacemos fiel, nos va a decir, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré frente a mucho más. Y nada más quiero dejar aquí una aclaración porque para algunos será la tentación, uy, ahí está la fórmula. Esa es la fórmula, voy a ser fiel ahora sí porque quiero que Dios me ponga frente a un montón más porque quiero ser multimillonario porque eso es una cosa que le toca decidir a Dios. Nuestro rol es administrar bien lo que nos da. Y lo que tiende, no es obligación de Dios, pero pasa en muchas ocasiones que cuando yo empiezo a administrar bien, Dios me va a confiar más. Pero no es una obligación. No nos confundamos y no empecemos a tratar esto como un negocio en el cual yo estoy tratando de negociarle con Dios. Vea, yo estoy siendo fiel, deme más, deme más, deme más, solamente para llenar nuestra propia satisfacción. Se nos está olvidando que Él es el dueño, ¿bien? Porque en cualquier momento el dueño puede decir, no, todo esto extra que te lo estoy dando es por ocupo que lo des en la generosidad, la caridad a otras personas. Y si estamos apegados al dinero, eso nos va a costar mucho, ¿bien? Y aquí finaliza el tema de la fidelidad con 1 Corintios 4:2. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Vean qué bonito lo que les decía, no se nos pide éxito, no se nos pide ser el administrador más adinerado, se nos pide fidelidad. Fidelidad que para cumplir el plan de Dios, para cumplir lo que Él ha puesto en nuestro camino, para hacer lo que Él está pidiendo que hagamos. Esa fidelidad, pero ¿cómo nos cuesta, hermanos? Primero porque no entendemos y no sabemos que esto está parte del plan de Dios. No sabemos todo lo que Él nos dice sobre cómo administrar en el día a día. Entonces tenemos que irnos a estudiar y formarnos. Así como usted llegó y se formó para trabajar en la profesión, en el oficio, en lo que sea que usted haga en el día a día, de alguna u otra manera, viendo a alguien, estuvo ahí o aprendió o fue a la universidad, igual tenemos que aprender a manejar el dinero de acuerdo a la manera en que Dios nos lo pide. Porque así es como vamos a poder ser fieles. Así es como vamos a poder ser fieles. No se nos pide ser multimillonarios, no se nos pide ser los más ágiles ganando dinero y haciendo negocios. No todo el mundo tiene ese llamado ni esa misión. Hay personas a las cuales Dios le ha puesto un negocio para que lo maneje.
Tendrá que dar cuenta de ser fiel con su negocio. Hay otros que les ha regalado terrenos que la familia y tiene que ser fiel con eso. Y hay otros que nos toca trabajar de diferentes maneras, en un trabajo, en un salario o independientes o lo que sea. Da igual, la manera en que Dios nos permite a nosotros hoy ganarnos nuestro sustento y vivir el día a día y dar ese dinero para poder cubrir nuestras necesidades, eso, ahí donde usted está, ahí tiene que ser fiel. Si es poco, si es mucho, no importa, tiene que ser fiel, eso es lo importante. No se preocupe por ser el más exitoso. ¿Cómo nos cuesta hoy en día? Porque la sociedad nos dice todo lo contrario. Por eso les traje tantas citas bíblicas, no es mi idea. No nos pide ser exitosos, nos pide ser fieles. Y para saber si estoy siendo fiel, tengo que estudiar la palabra de Dios, tengo que orar mucho para pedirle que Él me guíe. ¿Qué quiere que haga, Señor, en cada momento? Esto que me dio, que tengo en las manos, ¿cómo quiere que lo administre? Yo tengo esta idea, ¿qué le parece? ¿Estamos por aquí, vamos por aquí o qué tenemos que hacer diferentes? Vayámonos hoy con esta idea, con este cambio de chip, dejar de pensar que las cosas son mías, en lugar de estar pensando qué hago con mi dinero, con mis bienes materiales, recordemos que somos administradores, pero sobre todo quedémonos con eso. ¿Estoy siendo fiel yo con lo que ya Dios me dio? ¿O me toca trabajar un poco? Me toca estudiar un poco, me toca prepararme un poquito más. Y ya les decía, aquí abajo les dejo la información si quieren prepararse más, estudiar más a través de los diferentes estudios bíblicos que tenemos sobre el tema de las finanzas, pues acá les dejo toda la información. Recuérdense en darle me gusta, seguirlo, compartirlo con más gente. Si esto fue de bendición para ustedes, ojalá que pueda compartirlo para alguien más, porque les cuento un último secreto en este tema. Y es que cuando nosotros entendemos este rol, dejamos de ser sueños, pasamos a ser administradores y empezamos a ser fieles, hay una paz y una tranquilidad diferente a la hora de manejar el dinero y eso es lo que queremos que todos ustedes puedan experimentar. Muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo programa.